Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Y me da mucho gusto que me acompañes en este día a meditar en este devocional que el Señor tiene para este día en nuestra vida. Hoy, hermanos, lo vamos a hacer en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, del versículo 12 al versículo 27. Solamente te recuerdo que yo lo voy a estar transmitiendo en la traducción del lenguaje actual, esperando que sea de bendición para tu vida. Como título, hermanos, este devocional lleva discernimiento en medio de las pruebas. La palabra, hermanos, de Dios dice de la siguiente manera. Las tentaciones. Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo, y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Además, quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio una vida nueva. Obediencia al mensaje de Dios. Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren, y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en este día. Cuando nosotros, hermanos, vemos aquí, hermanos, vemos que la corona de la vida es como las guirnaldas que se le dan a los deportistas, a los ganadores. Esto nosotros podemos ver en la Biblia cuando el apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 25. Dice que los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. La corona de vida, hermanos, no es gloria y honor en la tierra, sino es la recompensa de la vida eterna para nuestras vidas.
vivir en Dios para siempre. Esa es la recompensa de todo cristiano. El camino hacia el círculo de los ganadores de Dios es mediante el amor y el permanecer fiel, aún, hermanos, bajo presión. Nosotros vemos, hermanos, que también Santiago nos habla acerca de la tentación. Y hermanos, viene de nuestros malos deseos. No viene de parte de Dios, hermanos. Empieza con malos pensamientos y se vuelve pecado cuando le damos lugar y permitimos que se convierta en una acción. Así como una bola de nieve viene, hermanos, y baja rodando de una colina, la acción destructiva del pecado, hermanos, crece cuando la dejamos actuar. El momento más apropiado para detener la bola de nieve es antes que sea demasiado grande o que vaya adquiriendo tal velocidad que no podamos nosotros controlarla, hermanos. Y he aquí, hermanos, que podemos nosotros ver que hay personas que a menudo, hermanos, viven para Dios y que se preguntan por qué todavía tienen que soportar las tentaciones. ¿Las tienta Dios? Hermanos, Dios prueba a las personas, pero no las tienta para conducirlas a que caigan en pecado. Permite que Satanás las tiente a fin de refinar, hermanos, su fe y ayudarlas a que crezcan en su dependencia de Cristo. Podamos nosotros soportar la tentación del pecado si le pedimos a Dios fortaleza y decimos actuar en obediencia a su palabra. Es muy fácil condenar a otros y excusarnos, hermanos, por los malos pensamientos y por la conducta, hermanos, equivocada. Quizás algunas excusas podrían ser: es la culpa de la otra persona, o no lo pude resistir. También puede ser: todos lo hacen, o fue solo un error. Algunos dicen: nadie es perfecto. Otros piensan: el diablo me obligó a hacerlo. Otros continúan diciendo: fui presionado. Y otros dicen: no sabía que era malo. Y luego todavía muchos dicen: Dios me estaba tentando. Hermanos, una persona que presenta excusas procura pasar su culpa a algo o a alguien. Mas sin embargo, hermanos, un cristiano acepta su responsabilidad, acepta sus errores, los confiesa y pide el perdón de Dios. Por eso, hermanos, a menudo las escrituras comparan siempre lo bueno con la luz y lo malo con las tinieblas. Y nosotros vemos que la palabra de Dios siempre se refleja representando a Dios por medio de la luz. Mas sin embargo, si nosotros, hermanos, vamos estudiando, vemos, hermanos, que los cristianos del primer siglo fueron la primera, hermanos, generación en creer en Jesucristo como el Mesías. Aquí, hermanos, Santiago los llama primicias de sus criaturas. Los líderes judíos, hermanos, habrían estado conscientes de la práctica de ofrendar lo primero en madurar de la siembra antes de la cosecha, como un acto de adoración y también como una bendición para el resto de la cosecha. Nosotros vemos, hermanos, en Deuteronomio 26 del 9 al 11 que dice: luego nos trajo a este país donde siempre hay abundancia de alimentos. Por eso ahora en gratitud le traigo los primeros frutos
de lo que sembré en la tierra que Él me dio. Luego el que presente la canasta podrá ante el altar de Dios y se arrodillará para adorarlo. Después de eso hará una fiesta para darle gracias a Dios por lo que él y su familia haya recibido. Y esa fiesta invitará a los sacerdotes y a los refugiados que vivan en su país. Nosotros vemos también, hermanos, que el apóstol Pablo refiere a nuestro Señor Jesucristo como la primicia de los que durmieron en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 20, que dice: sin embargo, Cristo resucitó, y esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Hermanos, nosotros tenemos que ver, hermanos, que cuando hablamos demasiado y oímos poco, comunicamos a los demás que nuestras ideas son mucho más importantes que la de ellos. Santiago con sabiduría nos aconseja revertir ese proceso. Ponga un cronómetro mental en su conversación y controle cuánto habla y también cuánto oye. Cuando alguien conversa con usted, percibe esa persona que son valiosos sus puntos de vista y sus conceptos, o simplemente usted opina que usted tiene mayor conocimiento que ellos. También, hermanos, vemos que en los versículos 19 y 20 se refiere aquí, hermanos, al enojo. Un enojo, hermanos, que surge cuando nos sentimos heridos en el ego y decimos: me siento herido, no se oyen mis opiniones, nadie me escucha. Cuando hay injusticia y pecado, debemos enojarnos porque otros son heridos. Pero no debemos enojarnos cuando no ganamos una discusión, o cuando sentimos que fuimos ofendidos o que no se nos tomó en cuenta. El enojo, hermanos, egoísta nunca ha ayudado a nadie. También, hermanos, Santiago nos advierte que quitemos todo lo que anda mal en nuestra vida y que recibamos con mansedumbre el mensaje de salvación que hemos recibido. Porque solo ella, hermanos, puede salvarnos. La palabra que Dios ha plasmado en su palabra en este tiempo, para nuestra vida. Es muy importante, hermanos, saber lo que la palabra de Dios dice, pero es mucho más importante obedecerla. La eficacia de nuestro tiempo de estudio bíblico puede medirse por el efecto que tiene en nuestra conducta y en nuestras actitudes. Hermano, ¿pone usted en práctica lo que ha estudiado? Bueno, nosotros vemos que al parecer parece esto algo paradójico, que una ley pueda darnos libertad. Mas sin embargo, hermanos, la ley de Dios destaca nuestro pecado y nos da la oportunidad de pedir perdón. Hermanos, el apóstol Pablo lo escribe claramente en Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8, que dice: ¿quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no hubiera entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera: no se deje dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría que eso es malo. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder, pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Los cristianos, hermanos, somos salvos por la gracia de Dios. La salvación, hermanos, incluye libertad del dominio del pecado. Los creyentes, hermanos, somos libres para vivir como Dios se propuso al crearnos. Desde luego, eso no significa que seamos libres para hacer lo que nos plazca.
Pues hermanos, ahora somos libres, pero para obedecer a Dios. Y lo podemos ver en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 16. Ustedes son libres porque son servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. Así como hay muchos que dicen que la salvación no se pierde y piensan que están libres de hacer lo malo y eso no afectará en su vida espiritual, no es así, hermanos. Aquí claramente la Biblia lo pone y lo declara. Hermanos, nosotros vemos que no importa cuán espirituales nos sintamos, todos debemos de cuidar nuestra lengua de una manera más eficiente. En el primer siglo, hermanos, los huérfanos y las viudas poseían muy pocas fuentes de apoyo económico, a menos que un familiar no estuviera dispuesto a cuidar de ellos. Ellos estaban condenados a pedir limosna, o venderse como esclavos, o morir de hambre. Al cuidar, hermanos, de esos desamparados, hermanos, la iglesia puso la palabra de Dios en práctica. Cuando damos sin esperanza de recibir algo a cambio, hermanos, mostramos lo que significa servir a los demás. Por eso, hermanos, para mantenerlos libres de la contaminación del mundo, debemos, hermanos, consagrarnos al sistema ético y moral de Cristo, no al del mundo. Pues no debemos conformarnos al sistema de los valores del mundo que se basan en el dinero, el poder y el placer, hermanos. En este mundo es lo primordial. La verdadera fe, hermanos, no significa nada si estamos contaminados con dichos valores. Por eso, hermanos, tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué no nos acercamos a Dios y hacemos una oración y le pedimos a Él que Él sea el que nos ayude en este tiempo? Padre, en esta hora estamos delante de ti, Dios, acercándonos a tu presencia, solamente porque tú nos amas y bendices nuestra vida. Hoy, Señor, reconozco que debemos quitar de raíz la codicia en nuestro corazón, o de lo contrario, Señor, esto nos llevará por la senda del pecado y de la muerte. Señor, ayúdame y aumenta nuestra fe, Señor, para obedecer tu palabra, Dios, aquella que oigo todos los días. Señor, pondré mi esperanza en ti y con templanza amaré al prójimo y le predicaré el evangelio que tú has dado y que yo tengo el privilegio de dar a aquellos que lo necesitan. Gracias por tu amor inefable a mi vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Dios te bendiga, hermanos, y te invitamos a que continúes cada día con los devocionales en este año. Será de bendición para nuestras vidas. Saludos y bendiciones.